Yo siempre he sido pro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque económicamente es lo más eficiente. Inclusive tuve una conversación con usted, doña Rochi, sobre esto. Y creo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primero, nos mejoraría la calificación de riesgo país y por ende nos garantizaría o nos facilitaría una serie de financiamientos de organismos multilaterales como son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, en una coyuntura económica internacional que amerita este tipo de financiamientos con un crédito prácticamente congelado a nivel mundial. Entonces yo creo que en ese sentido un acuerdo sería favorable para nuestro país, al tiempo que, en mi opinión, muy importante, controlaría lo que es el gasto público. Eso parece ser un tema de interés no solamente para mí, sino para el resto de nuestro país. El sector privado ha manifestado en los últimos días su deseo de una disciplina fiscal. También yo creo que nuestro gobierno debe contemplar utilizar este tipo de financiamientos para actividades que mejoren el sector productivo nacional y que sean actividades prioritarias, que sean obras prioritarias y que sean programas prioritarios que tanto necesita nuestro país en el marco de esta coyuntura internacional. Así es. José Amado, en el tema del acuerdo con el fondo hay dos elementos que están en la discusión pública, que es lo que tradicionalmente ocurre con el fondo, es que hayan nuevos impuestos para tapar los hoyos fiscales que normalmente hacen los gobiernos cuando manejan deficitariamente el gasto público. Y el tema mismo del gasto, o sea, ha sido una gran discusión con las crisis, lo que se debe hacer con el gasto público. Hemos visto organismos internacionales que antes eran muy estrictos cuando se hablaba del gasto público en términos de qué debe hacer los gobiernos. Y sin embargo, hoy día tienen una percepción o una opinión muy diferente, contraria a lo que era la tradición, en el sentido de que los gobiernos de alguna manera deben aumentar el gasto. Ahora, el tema que yo entiendo más importante en esto es qué tipo de gasto debe hacer el gobierno. No es solamente, o no es una política de que el gobierno simplemente debe dejar de gastar, sino en qué gasta el dinero, cuáles son las prioridades que el gobierno desarrolla con los fondos públicos que maneja y cómo eso puede ser un elemento de base para impactar positivamente la economía y manejar eficientemente los recursos, porque obviamente si el gobierno ahora mismo dijera yo me voy a salir, voy a dejar de gastar, va a haber un impacto, porque hay una conexión, el gobierno es parte de la estructura económica nacional, lo que hace el gobierno en un sentido o en otro afecta, mejora o ayuda a que las actividades productivas evolucionen, tanto si lo enfocas hacia adentro como si tú lo enfocas hacia afuera. Entonces, aquí a mí me gustaría escuchar de tu parte que tú piensas que se debe hacer o cuál debe ser la política a desarrollar en este sentido. Bueno, primeramente yo quiero resaltar que no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo con un nuevo aumento de los impuestos, una reforma fiscal que traiga consigo un aumento en los impuestos, porque los impuestos tradicionalmente que vienen con este tipo de reforma se han encargado de empobrecer mucho más a la población dominicana. Y en el marco de esta coyuntura desfavorable internacional, eso no es lo que yo recomendaría. Ahora bien... Y afecta la competitividad también claro del sector sí, privado. Claro que sí. Entonces, como usted dijo, yo creo que debe haber un gasto público. El gran reto del gobierno creo que va a ser, sin aumentar los impuestos, recortar gastos corrientes, gastos que a lo mejor no son prioritarios, y canalizarlos en lo que son programas que deben ser prioritarios. Yo creo que en conjunto con el Fondo Monetario el gobierno puede hacer un buen trabajo en este sentido. Yo creo que tenemos una buena oportunidad porque, como ya hablábamos de la seguridad alimentaria, por ejemplo, el gobierno puede utilizar este tipo de fondos para desarrollar el sector agrícola, por ejemplo, garantizando así la seguridad alimentaria de nuestra población. Eso va en beneficio de la masa pobre. Claro que sí. Entonces, este tipo de gastos prioritarios, qué sé yo, escuelas, hospitales, calles, caminos vecinales, cosas
que dinamicen la economía estimulando la demanda agregada, pero que a la vez sean obras que el gobierno que el pueblo pide y que el gobierno necesita hacer, ¿no? Que tenga un efecto multiplicador y que dinamicen la economía y que generen efectivamente... Que mejoren la calidad del empleo y apoyen la producción nacional del sector privado. Debe ser un enfoque del gobierno, porque obviamente estamos en un país ahora más necesitado que nunca de saber qué va a hacer con su sector externo. Así es. Estamos frente a una economía que de por sí es abierta, pero que ahora tiene un acuerdo de libre comercio donde va a tener una competencia fuerte de otros países. Entonces, el enfoque que se debe dar a las actividades productivas debe tomar en consideración esos elementos, porque tenemos que mirar hacia el futuro. O sea, ya el hecho de tener un acuerdo con países como Estados Unidos y con Centroamérica y lo que se está haciendo con la Unión Europea son elementos que hay que tomarlo muy en consideración, porque mañana, si no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, mañana nos vamos a quedar atrás. De pronto van a venir empresarios de otras economías a sacar a nuestros empresarios de su propia economía. La competencia va a venir aquí a nuestro terreno y no lo podemos permitir. Y debería ser lo contrario. Entonces, lo que el gobierno ahora tiene que hacer es apoyar la producción nacional para que nuestros empresarios puedan salir a competir y defender primero su mercado y en segundo lugar poder conquistar. Porque esa es la finalidad de un acuerdo de libre comercio. Así es, y qué importante, qué bien que usted menciona el área de la competitividad. Yo estuve leyendo el informe, el reporte global de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial del 2009, ¿no? Y pude apreciar que se nos ha dado una calificación un tanto bajita de 134 países participantes en esta encuesta, en este reporte. La República Dominicana obtuvo una calificación de 98. O sea que la competitividad es algo que hay que mejorar. Yo creo que esa debe ser sustancialmente, y esa debe ser una prioridad. Considerando que mientras más alto tú estás, menos competitivo eres. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, en el mismo reporte aparecemos en el lugar número 134 de 134 con la calidad de la educación primaria. Esto yo creo que ya... Es una vergüenza. Es una vergüenza. Para mí me sentí avergonzado cuando lo leí. Aunque creo que vamos en buena dirección. Aparentemente el presidente de la República está interesado en lo que es la calidad de la educación primaria. Yo espero que él cumpla con sus promesas, ¿no? y que de estas negociaciones que han habido con el sector privado y los distintos sectores de la sociedad civil, pues emerja un modelo nuevo de educación primaria, secundaria y universitaria de calidad, que nos incremente los niveles de competitividad. Que formemos un mejor capital humano para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Se nos ha acabado el tiempo, José Amado, y la verdad que mira, yo me siento emocionada, feliz y con tantas esperanzas en valores como tú, José Amado, con todas las potencialidades para alcanzar todos tus sueños económicos, sociales, políticos. Tú eres una figura que tenemos que apoyar, el cielo es el límite. Yo te visualizo como un candidato presidencial de aquí a unos años, porque sé que te interesa la política, de manera que queremos desearte y augurarte los mayores éxitos, que sigas realmente en ese camino que te has trazado desde muy joven, incluso teniendo la posibilidad de tener la ciudadanía americana, quisiste mantener la nacionalidad dominicana, de manera que todos esos valores que te representan, pues siga siendo un estandarte para alcanzar todas tus metas, y recordándote esto de nuevo, el cielo es el límite. Muchas gracias, doña Rosagna, don Luis, por la invitación nuevamente. Y bueno, yo voy a regresar el año que viene a la República Dominicana, y mi meta es poner en práctica los conocimientos aprendidos en beneficio de mi país. Yo quiero hacer un llamado a la juventud para que se prepare académicamente y para que considere aportar al país lo que el país necesita. El país necesita de una juventud preparada, que no se deje engañar por los políticos, como comentaba con usted, don Luis, y que quiera trabajar en favor de nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no tengo ya ninguna otra palabra mejor que la que tú acabas de decir para terminar el programa. Sí, nuestro programa es tuyo, abierto siempre. Te vamos a dar mucho seguimiento. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado ahí y compartir este programa con nosotros. Nos vemos Dios mediante en el próximo programa.